Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. La célula. Unidad estructural y funcional de los seres vivos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de su asignatura Ciencias, Biología. Estamos muy contentas de poder ser sus profesoras del día de hoy. Recuerden que soy la profesora Ana Gabriela Martínez. Y yo, la profesora Marta Melissa Hernández. Es un gusto estar con ustedes. Esperamos que en las sesiones anteriores hayan puesto mucha atención, pues esta sesión tiene como propósito repasar las estructuras y funciones básicas de la célula. Pueden utilizar sus apuntes y el modelo que han construido hasta el momento, pues les será de mucha utilidad. En esta sesión concluiremos con el aprendizaje esperado. Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas: pared celular, membrana, citoplasma y núcleo. Así que, comencemos. Como en otras sesiones, es importante que tengan a la mano cuaderno, bolígrafos, colores, libro de texto y modelo de célula para que complementen sus apuntes y refuercen sus conocimientos. Pongan mucha atención para integrar la o las palabras que consideren interesantes o desconocidas a su abecedario biológico. Profesora Ana Gabriela, es muy interesante conocer por qué la célula es considerada la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Así es, profesora Melissa, ya que cumple funciones vitales y en general tiene la capacidad de dividirse y formar nuevas células, como en los procesos de mitosis y meiosis. ¿Los recuerdan? Seguramente sí. En las células que tienen núcleo, la reproducción se lleva a cabo mediante la mitosis, donde los cromosomas y genes se duplican. A ello se debe que las células hijas resultantes sean idénticas a la célula madre. La mitosis ocurre principalmente en los seres unicelulares cuando se reproducen y en las células no reproductoras de organismos pluricelulares. Claro, maestra, y en este caso, la mitosis es necesaria para renovar las células del organismo. Así es. En el caso de la meiosis, es un proceso propio de los seres pluricelulares que se reproducen sexualmente y se presentan en sus órganos sexuales para formar los gametos. Aquí, la célula madre se divide 2 veces, pero los cromosomas se replican una sola vez. El resultado es que se forman células hijas con la mitad del material genético de los progenitores. De ahí que algunos organismos, incluyendo al ser humano, tengan semejanzas con sus progenitores. Muy bien. En pocas palabras, las células constituyen en sí misma un organismo completo. Así es, maestra Melissa. En las últimas sesiones hemos hablado sobre la célula y estamos convencidas de que esta sesión les ayudará a repasar y complementar sus conocimientos sobre ella. Utilizaremos el modelo que hemos construido y una actividad de relación de columnas que al unirlas formarán un par de piezas de rompecabezas que tendrán algunas frases con información y nombres de los distintos organelos. Pero antes, veamos el siguiente video titulado Las estructuras celulares. Pongan mucha atención para que complementen sus apuntes. Te invito a conocer los diferentes tipos de células que existen y sus estructuras básicas. Por sus estructuras u organelos, las células se dividen en 2 grandes grupos, las eucariontes y las procariontes. Las células eucariontes se encuentran en organismos unicelulares como los protozoarios y algunas algas, y en pluricelulares como hongos, plantas y animales.
Se caracterizan principalmente porque tienen un núcleo, el cual es una doble membrana, denominada envoltura nuclear, que rodea al ácido desoxirribonucleico o ADN, que recibe el nombre de cromatina. La cromatina puede estar dispersa en el núcleo o bien condensada en los cromosomas, como los ribosomas, que participan en la síntesis de proteínas. El nucleolo, que se encarga de sintetizar el ácido ribonucleico, también llamado ARN, y que a su vez participa en la elaboración de proteínas. El aparato de Golgi, que procesa, empaqueta y distribuye proteínas y lípidos para formar las membranas de otros organelos. Las mitocondrias, que ayudan a generar energía para la célula. Las vacuolas, que regulan el grado de acidez celular y degradan y almacenan moléculas. El citoplasma, que ocupa toda la célula y que es la región donde se efectúan muchas reacciones metabólicas y donde flotan los organelos. El citoesqueleto, que da forma y movilidad a la célula. Y la membrana celular, que separa la célula de su entorno, regula la entrada y la salida de sustancias y contribuye a dar forma y movimiento a la célula. ¿Qué les pareció el video? Interesante, ¿verdad? Como pudieron observar, habló sobre la clasificación de las células según su estructura, es decir, que pueden ser procariontes o eucariontes. Recordemos que las primeras constituyen organismos como bacterias y las segundas seres como plantas y animales. Ya aprendimos que la célula se conforma de varias estructuras básicas. ¿Recuerdan su nombre? Les damos 2 pistas. Así como el cuerpo humano está formado por diferentes órganos, aparatos y sistemas que cumplen funciones vitales, las células se componen de... Ya identifiqué la respuesta, pero les daré otra pista. En su conjunto, estas estructuras que tienen forma y función específica se llaman organelos. Muy bien. Ahora, complementemos lo observado en el video y recordemos sus funciones. ¡Buen trabajo! Ya aprendimos que las células son muy pequeñas para ser perceptibles a simple vista y tienen formas distintas. Sin embargo, gracias a la invención del microscopio, podemos observarlas e identificar que tienen características comunes. Observen los siguientes conceptos. De un lado tenemos el nombre de algunos organelos y del otro lado algunas de sus funciones o características. La profesora Melissa y yo vamos a relacionar ambas columnas. Además, estaremos ubicando los organelos en nuestro modelo. Los invitamos a fortalecer sus conocimientos. Anoten en su libreta los datos que complementan sus apuntes y verifiquen lo que han aprendido hasta el momento. Comenzaremos con este organelo. Pared celular. Ubíquenla en el modelo. ¿Recuerdan cuál es? Así es esta de color verde. Está presente en células de organismos como plantas, hongos, algunos protistas y bacterias. Tiene una función similar a la de la membrana celular, pero es más gruesa, da rigidez y resistencia, ya que se encuentra al exterior de la membrana celular. Sirve como protección a la célula, limitando en algunos casos la entrada de sustancias tóxicas. Y es muy importante en las células vegetales, ya que permite la circulación de agua, minerales y nutrientes. Así es, profesora. Con base en lo anterior y lo que ya han aprendido de la siguiente información, ¿cuál consideran que corresponde a la pared celular? ¡Excelente! Esta información dice que está compuesta por celulosa y forma la madera. Vamos a pegar la información. La
La celulosa es un tipo de azúcar compleja, insoluble en agua, lo que le da la rigidez y forma a la célula y al organismo. Continuemos, maestra. ¿Recuerdan el nombre de esta estructura de color azul? ¿Por qué no los apoyamos dándoles pistas sobre este organelo? Estoy de acuerdo. Les diré algunas de sus características. 1. Está formada por una bicapa lipídica con algunas proteínas que rodean y delimitan a la célula. 2. Protege y conserva a la célula de su entorno, controlando el transporte de sustancias. ¿Ya recordaron su nombre? Muy bien, es la membrana celular. Leamos la información que dice aquí y que corresponde a esta estructura. La membrana celular es una estructura que delimita la célula del medio y participa en las importantes funciones de transporte y comunicación celular. Vamos a pegarlas. Listo. La siguiente estructura que veremos está representada con color amarillo. Es de consistencia gelatinosa que llena el interior de la célula y en él se encuentran sustancias que serán transformadas en otras y desechos producto de dicha transformación. Ya que la ubicamos, leamos la información e identifiquen a cuál corresponde. Aquí se encuentran todos los organelos. ¿De qué estructura estamos hablando? ¡Excelente! El citoplasma, donde ocurren muchas actividades metabólicas y reacciones bioquímicas que sustentan la vida. Voy a colocar también la imagen. Y esta imagen señala el citoplasma. Gracias, maestra. Continuemos. Descubran de qué organelo se trata. Es una estructura membranosa semipermeable, pues tiene poros. En él se encuentra el ADN, el ácido desoxirribonucleico, donde se guarda la información para formar a la célula y dirigir las reacciones químicas que se requieren para la reproducción. ¿Ya saben cuál es? Yo les voy a dar una pista. Leamos lo que dice aquí. Se encarga de regular las actividades celulares, almacenar la información y dirigir la reproducción celular. Estoy segura de que ya lo saben. Exacto, el núcleo. Por eso, es considerado el centro de control de la célula. Además, este organelo es el que diferencia a una célula procarionta de eucarionta. Bien, vamos a pegar la información. Hasta el momento, hemos repasado los organelos básicos de toda célula: la pared celular, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Veamos otros de los que se hablaron en el video y se han mencionado en sesiones anteriores. Identifiquemos este de color azul marino. Observen su forma. Se encarga de producir la energía necesaria para el funcionamiento de la célula a partir de un proceso llamado respiración celular, que transforma la glucosa en moléculas de ATP, adenosín trifosfato, la molécula energética de la célula. Estamos hablando de la mitocondria. Por eso, como podemos leer aquí, se le considera la central energética de la célula. Bien. Estas estructuras de aquí tienen un nombre un poco raro.
Se llaman retículo endoplásmico y hay dos, el liso y el rugoso. El retículo endoplásmico liso no tiene ribosomas, que son estas estructuras azules de aquí. Es una red de membranas dentro de la célula y se especializa en diversas actividades de acuerdo con la célula en la que se presente. En general, ayuda a sintetizar y concentrar las diversas sustancias requeridas por la célula, por ejemplo, almacenar calcio. Bien, ahora vamos a colocar la información. En el caso del retículo endoplásmico rugoso, es una extensa red de membranas en forma de tubos y sacos aplanados interconectados que producen materiales para la célula. Y como dice aquí, su apariencia es granular debido a la presencia de ribosomas, los cuales son fundamentales para la síntesis de proteínas. Vamos a pegar nuestra información del retículo endoplásmico rugoso. Bien, maestra, continuemos. Recordemos algunos organelos presentes solo en las células vegetales. Uno de ellos es la pared celular de la que ya hablamos. Otra estructura es esta. Su función es un proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento a partir de la luz solar que reciben y liberan el oxígeno que respiramos. Aquí se encuentra la clorofila, que le da el color verde a las plantas y capta la luz solar. Estamos hablando de los cloroplastos. Es de color verde y la maestra les va a mostrar cómo está conformado. Se componen de estas estructuras llamadas tilacoides que contienen los pigmentos fotosintéticos como la clorofila, así como sustancias que son capaces de transformar la energía luminosa en energía química. Un conjunto de tilacoides apilados forman las granas. Ahora observen con atención. Si ponen los cloroplastos ahí y después se coloca la pared celular, ahora se tiene una célula vegetal. Increíble. De esta manera, es fácil observar organelos propios de las células vegetales. La última estructura de la que hablaremos está formado por un saco membranoso que almacena agua y una gran variedad de sustancias orgánicas e inorgánicas. Es el más grande y puede ocupar hasta el 90% del volumen en una célula vegetal, mientras que en la célula animal son muy pequeñas. ¿A qué estructura nos referimos? Exacto, a la vacuola. Un dato interesante. Algunas células vegetales almacenan venenos en las vacuolas, como el ácido sulfúrico, que disuade a los animales de morder las hojas. ¡Estupendo! Para poder concluir, vamos a recordar lo que vimos hoy y hemos aprendido en varias sesiones. La célula es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. Con base en su estructura, podemos clasificar en procariota y eucariota. Las células procariotas no tienen un núcleo bien definido y su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Un ejemplo de organismos con este tipo de células son las bacterias. Las células eucariotas poseen un núcleo definido por una membrana. Los organelos son estructuras que se encuentran en el interior de la célula y tienen función y forma específica. Tuvimos la oportunidad de conocer algunos organelos como la pared celular, que proporciona rigidez y resistencia a la célula y se presenta en algunos organismos como las plantas. Membrana celular,
que brinda protección y da forma a la célula. Citoplasma contiene a los organelos. Núcleo dirige las funciones celulares. Contiene cromosomas, asimismo es fundamental en la transmisión de rasgos hereditarios y la división celular. Mitocondria participan en la respiración celular produciendo energía que se almacena en forma de ATP. Retículo endoplásmico liso y rugoso, red que comunica a la membrana plasmática con el núcleo. Es un sistema de canales que transporta sustancias y participa en la síntesis de proteínas. Cloroplastos son organelos vegetales que contienen clorofila y otras sustancias para realizar la fotosíntesis. Vacuola almacena y regula la cantidad de agua en la célula. Y hablando de células, profesora Melissa, sabemos que en el siglo XVII, Robert Hooke, apoyado en las observaciones realizadas a través de un microscopio, señaló que todos los seres vivos están formados por unidades estructurales a las que denominó celdas o células. Posteriormente, y gracias a las contribuciones de varios investigadores, se reconoció que la célula tiene estructuras como pared celular, membrana, citoplasma, núcleo y retículo endoplásmico, liso y rugoso, mitocondrias, cloroplastos, entre otros. Así es, profesora. Hoy en día este conocimiento parece obvio, aunque en realidad el concepto de célula y sus estructuras es complejo. Se requirió de mucho tiempo y esfuerzo para entenderlo y explicarlo. En este sentido, el trabajo de los investigadores no se limitó a observar únicamente a través del microscopio, pues además fue esencial el análisis, la reflexión, la discusión, la experimentación, la comparación, entre otros aspectos, con la finalidad de dar sentido a lo que se veía a través de dicho instrumento y así poder construir este conocimiento. Con lo cual se pudo desarrollar el modelo de célula, útil para entender su estructura y función. Increíble. Sin duda alguna, las células llevan a cabo varios procesos vitales que son complejos y que, gracias al modelo que realizamos, pudimos comprender y visualizar de mejor manera. Tiene toda la razón, maestra. Este es el reto. Ahora lo retamos a elaborar un cuadro comparativo de las estructuras básicas de la célula: pared celular, membrana, citoplasma y núcleo. Y para ello le sugerimos el siguiente formato. Colocamos el título, la célula en la primera columna. Anotamos el nombre del organelo. En la siguiente se realiza el dibujo y después se describen brevemente sus funciones. Ahora es momento de seleccionar el término que integraremos a nuestro abecedario biológico. Abecedario biológico. En pantalla aparece una palabra que no tiene coherencia. Les pedimos que acomoden las letras y adivinen de qué se trata. ¿Lo lograron? Muy bien, se trata de citoplasma. Recuerden que pueden definir esta palabra con los contenidos que estudiamos el día de hoy o bien investigar en otras fuentes bibliográficas, tales como su libro de texto, enciclopedias o en páginas confiables de Internet. Por hoy terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta sesión y esperamos les sea de gran utilidad. Soy la profesora Ana Gabriela Martínez San Juan. Y yo, la profesora Marta Melissa Hernández Briceño. Nos vemos pronto en otra emisión de Aprende en Casa 3. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.